Pepe García Aguarot. Bueno, pues aquí de presentador a presentador. ¿Qué tal está usted? Muy bien. ¿Cómo está usted, doña Itziar? Bueno, ¿qué? ¿Has tenido que exprimir muchos limones hoy o qué te has tomado? Supongo que a estas horas todavía limonadas. Los gin tonics los dejaremos para luego, ¿no? Eso es, los potes para más tarde. De momento hemos tirado con limonadita y un poco de café, que esto siempre nos ayuda a afrontar el día. Pero sí, aquí estamos y la verdad es que está siendo una jornada, pues yo creo que está cumpliendo mucho el propósito de reiniciar, ¿no? De dar energía, dar pautas nuevas, explicar cómo es la situación actual y qué posibles salidas tenemos, entender. Ha salido muchísimos conceptos. Luego de estas sesiones siempre no te quedas con un montón de ideas y de conceptos que después has de reflexionar cuando ya llegas a casa y dices, ostras, me ha impactado mucho tal concepto y lo investigas un poco más. Pero yo creo que ahí sí que han salido muchos temas muy interesantes. Sí. Sí. ¿Qué es lo que tú así en un titular destacarías de la jornada de hoy? Ya sé que es difícil la pregunta. La periodista que me pide. No te he dejado pensarlo. No, yo creo que como titular para mí está las ganas que tiene un sector que ha estado quieto, quizá no ha estado quieto, pero que ha estado impedido de trabajar como sabía, las ganas que tiene de volver. Lo notas en la actitud de las personas, lo notas en lo colaborativos que están, lo notas en que en cuanto, a pesar de las grandes distancias y los protocolos que se están cumpliendo y las maneras ordenadas, todo el mundo está poniendo tanto para poder hacerlo, que eso yo diría que el titular es que el sector está preparado y tiene ganas de este reinicio, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese reinicio? Mira, justo hemos hecho una discusión antes también, para los que estáis viéndolo online. Hemos hecho esa discusión que pretendía ser un café, que nunca lo puede ser, pero bueno, ha sido una agüita mal tomada. Pero yo creo que la vuelta a la actividad va a ser más acelerada de lo que nos estamos pensando. Se habla mucho en el sector, yo ahora estoy precisamente viajando bastante en estas últimas semanas porque por fin se ha destapado lo de ir a movernos y demás, y se habla mucho de que vamos a vivir un efecto botella de champán. Digamos, hay como una cantidad de proyectos que se han quedado por ejecutar, por realizar, que se van a poner en marcha en breve, porque hablas con hoteleros, tienen peticiones a manta, están cotizando todo el día, pero todavía tienen el personal reducido o en ERTE, trabajando a tiempo parcial y no les da tiempo. Hablas con grandes venues como este y tienen todos montones de peticiones, hay muchas listas de espera, segundas opciones. Hablas con destinos, te dicen que les empiezan a llegar llamadas continuas, están recibiendo primeros grupos de farm trips, de agencias de otros países incluso. Y todo eso está generando un buzz, un ruidillo ahí de algo que se va a poner en marcha enseguida, yo creo, mucho antes de lo que pensamos. Bueno, ¿y cómo van a ser esos eventos? Porque lo hemos estado comentando con otros invitados y no sabemos si volveremos a lo de antes, si seguiremos siendo híbridos durante un tiempo y luego desaparecerá, pero a mí me da la sensación de que esto ha venido para quedarse, o sea, que el cambio se ha producido y va a quedarse aquí. Yo creo, mira, de alguna manera lo que vamos entendiendo es que lo virtual ha sido una herramienta maravillosa que ha permitido pasar este año y pico de actividad de una manera notoriamente, o sea, con un notable alto, porque hemos conseguido por lo menos seguir comunicando. Y hemos visto además muchas grandes ventajas que tiene. Entre ellas, por ejemplo, llegar a audiencias mucho más amplias. Por ejemplo, todos los que estáis viéndolo a través de una pantalla es porque por algún motivo hoy o no podíais o nos convenía ir a Bilbao y estáis pudiendo, en cambio, al menos aprovechar una parte de él. Estamos consiguiendo formar, estamos consiguiendo comunicar ciertos mensajes, pero estamos perdiendo otros, indudablemente, otras cosas que el presencial permite. Cuando la restricción actual de movilidad y de aforos y de distancias y de seguridad desaparezca, seguro, como dices tú, nos vamos a quedar con una parte de las ventajas del online, pero el presencial recupera obviamente su preponderancia. Eso es mi wild guess, pero también lo que tras nuestra consulta a más de 500 empresas que hicimos hace pocos meses
pues todos llegaban, salvo un 10 o un 12% de respuestas, en un 90% la gente, las empresas y las agencias del sector creen que lo presencial vuelve. Pero siempre con una patita híbrida o muchas veces incluso con una convivencia de lo híbrido, de lo virtual. Sí, porque no cabe duda que el face-to-face es fundamental. O sea, las personas somos sociales y necesitamos ese contacto. Efectivamente. No, y este momento solo que estamos teniendo tú y yo, a pesar de la distancia, vernos los ojos, la asertividad, el como tú me animas a seguir contando o no, y ahora noto que sonríes un poquito, a lo mejor notaría que estás dubitativa o que dices, eso no te lo crees ni tú. Bueno, pues o las risas, sí, eso pasa así. Y transmite. Y transmite, claro, claro. Y sí, bueno, nos ha pasado esto, hemos aprendido mucho. Una cosa que digo yo también a todo el sector es que es muy notable, como siendo un sector tan pequeñito, hecho de pymes y de pequeñas empresas y de profesionales y de autónomos, hemos hecho una adaptación tecnológica e innovadora espectacular, que para mí es otro de los grandes aplausos a nuestro sector. Quizá soy muy de parte, pero no lo he visto ni en el sector de la banca, ni en el sector de la informática, ni en el sector del automóvil, ni en el sector de, no sé, no. La restauración, pues obviamente ha hecho muchos cambios, pero los han limitado a una serie de protocolos. Nosotros hemos tenido que reconducir la esencia de lo que hacemos. Y somos un sector muy pequeñín, lo cual para mí es un aplauso a todos los profesionales también, porque hay un reconocimiento a que hemos dado un salto tecnológico muy potente, muy importante. Sin duda, quizá también porque esas estructuras son tan pequeñas y bueno, la gente tiene que aprender a hacer de todo y a reinventarse y a adecuarse y a adaptarse rápidamente, con lo cual, como no te queda otra, lo haces y sin más, ¿no? Efectivamente, en ese sentido, el hambre nos hace ágiles. Efectivamente, es así, es así. Sí. Muy bien, pues Pepe, toca despedirnos. Ya que te tengo aquí, pues vamos a aprovechar para despedirnos de todas estas personas que nos siguen aquí en el online. Pues qué fantástico esta oportunidad de co-despedir contigo. Ha sido realmente un placer estar con Basquetour y bueno, colaborar en este Let's Mais tercera edición, en la que nos sentimos también un poquito pues papás o mamás, claro. Y nos hace mucha ilusión que se haya podido realizar. Nos parece una gran iniciativa el poder haber hecho esta parte también online y que has dirigido también. Y bueno, a toda la audiencia, espero de corazón que os haya aportado pues ideas, os haya aportado también ilusión, energía para poneros en marcha y bueno, y seguro que habéis estado en marcha, pero hay luz, el camino está marcado, la vacunación avanza, los test funcionan, el pasaporte COVID nos va a permitir la movilidad. Tiremos para adelante con visión, con esfuerzo y es el momento de eso, de reiniciar. Eso es, de resetearnos y estamos todos preparados y listos. Es que ricasco, Pepe, muchas gracias por estar con nosotros.